Vamos a ver, está cargando. Ya saben la metodología, voy llamando y ustedes ponen cualquier texto en el chat para saber que están presentes, ¿ok? Empezamos entonces. Agreda, Betacode, Chirinos. Coyagua, Cormán, Delgado. Dios, Extremadoiro, Galindo. A ver, Dios, mi delegado, comunicó que tenía problemas con la red. Garay, García, Gutiérrez. Huallanca, Huamán, Huerta. Illanes, Jacobo, Jiménez. Landión, Leiva, Liz. Yacaya, Loaiza, Marcos. Marroquín, Matos, Moreno. Neciosub, Oré, Oriondo. Oviedo, Pacheco, Quirós. Ramírez, Retuerto, Rivas. Simón, Trigoso, Turpo. Vivanco. A ver, llamo a los que tengo como que no están presentes. Tengo 35 alumnos en línea y solo me han dicho presente 32. A ver, estén atentos. Los que no están presentes que tengo acá marcados son Coyagua, Galindo, García, Huamán, Jacobo. Ajá, Jacobo sí está, ok. Perfecto. Ya, Oviedo, Quirós, Vivanco. Nada, ok, ya, bueno. Hay uno que no ha dicho presente y no sé quién es. Bueno, estén atentos la próxima. Vamos a guardar la evidencia entonces. Vamos a ver la evidencia de la asistencia. Listo, ahora sí. Ya está, ok. Ahora sí continuamos entonces. Ya.
Vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a ver el tema de estática de los fluidos o hidrostática. ¿Okay? Acá nos menciona que estudia a los fluidos en reposo, es decir, que no existe el movimiento o desplazamiento de una masa líquida o capa de fluido con relación al adyacente. Por lo tanto, no existen esfuerzos cortantes del fluido, sino solamente las tensiones o esfuerzos normales. Vamos a ver qué significa esto. Acá vemos uno de estos cubitos, imaginen, es la porción de fluido. ¿Ok? Esa es una porción de fluido. Y lo que van a hacer es analizar qué es lo que sucede, por ejemplo, en estas dos porciones de fluido. Si una de ellas se desliza con respecto a la otra, quiere decir que se están produciendo esfuerzos cortantes. Quiere decir que en la capa de fluido que está en el extremo de esta porción hay esfuerzos cortantes. Ahora, me hablan también de otro tipo de esfuerzos, que son los esfuerzos normales. Quiere decir los que son perpendiculares, debido a la interacción de esta porción de fluido con respecto a la otra. Debido a la interacción de estas dos porciones de fluido, se da también un esfuerzo perpendicular a esa cara. Acá solo estamos analizando esta cara de la porción de fluido, ¿ok? Es como que yo les digo, ¿saben qué? Imagínense que cada una de sus manos es una de esas porciones de fluido. Si ustedes las frotan, por ejemplo, cuando tienen frío, frotan las manos, ¿cierto? Ustedes frotan las manos, eso sería un esfuerzo cortante. Pero si aplauden, ese sería un esfuerzo normal. La interacción de una sobre otra, ¿ok? Entonces, en esta parte del curso, vamos a analizar que no existen estos esfuerzos. No existen estos esfuerzos cortantes. Solamente existe el esfuerzo normal, el que es perpendicular a la superficie. Ahora, así como actúan estos esfuerzos en esta cara, lo mismo va a suceder en todas las otras caras, porque esta es una pequeña porción de fluido y sobre este están actuando otras porciones de fluido. Entonces, si analizamos esta cara, podríamos decir que existen estos esfuerzos que son tangenciales y que actúan en cada una de las caras existentes. Ahora, si analizamos los esfuerzos normales, vamos a ver que estos son perpendiculares, perpendiculares a cada una de las caras existentes. Un ejemplo de estos esfuerzos perpendiculares sería la presión. Acuérdense que la presión será de forma perpendicular a la superficie de análisis. Por ejemplo, si esta la superficie de análisis es perpendicular siempre, ¿ok? Entonces sería un ejemplo de lo que son los esfuerzos normales. Listo, a ver. Acá tenemos otro término que es el gradiente de presión. El gradiente de presión es un término ya conocido por ustedes, lo han visto anteriormente. Es representado como el nabla de presión, el nabla de la presión, y básicamente representa la variación de la presión respecto a sus ejes coordenados. Por ejemplo, acá, si hablamos de coordenadas cartesianas, decimos que la variación de presión con respecto a X, en su índice Y, más la variación de presión con respecto a Y, su índice J, más la variación de presión con respecto a Z, su índice K, ¿ok? En cada uno de los ejes coordenados. En esta parte nos hablan de las fuerzas que están actuando sobre una determinada porción de fluido. Estas fuerzas que habíamos identificado anteriormente están, estas fuerzas son fuerzas que se están dando de forma superficial
de esta porción de fluido. Están dando sobre la superficie. Son las fuerzas normales y las tangenciales, ¿ok? A eso hace referencia en este texto que vamos a ver acá. Las fuerzas superficiales básicamente relacionan las fuerzas normales hacia el área sobre la cual actúan, así como las fuerzas de rozamiento interno, que son las tangenciales, que les decía. ¿Ok? Luego también nos hablan de otro tipo de fuerzas, que son las fuerzas internas o las fuerzas de masa. Estas están relacionadas, por ejemplo, con la aceleración y la gravedad. ¿Ya? Vamos a ver un poco de qué tratan estas de acá, relacionadas a la aceleración y la gravedad, que son las fuerzas internas que están actuando de esa porción de fluido. A ver, analicemos acá. Vemos, ustedes de repente tienen ahorita, están en su mesa, ¿no? Y tienen un vaso con agua, una taza de café, un líquido. Entonces yo les digo, imagínense que tienen un vaso con agua. Este tiene una determinada densidad, tiene un nivel de agua, vamos a decir que tiene una altura h, respecto del nivel de aguas hacia abajo, hacia el punto de acá A, que es el que vamos a analizar. Decimos que está en reposo, por tanto la velocidad va a ser cero en la superficie, vamos a ver, no hay ningún movimiento de fluido. Estamos asumiendo eso. Entonces acá, sabemos que sobre este depósito con agua está actuando la gravedad, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si este depósito, o sea, a mi vaso de agua, lo muevo hacia la derecha? Agarro mi vaso de agua, lo levanto y lo muevo hacia la derecha. ¿Hacia dónde se mueve el fluido? A ver, agarren su vaso de agua, muevan hacia la derecha su brazo. ¿Hacia dónde se mueve el fluido antes de que empiece a oscilar? ¿Hacia dónde se mueve el fluido? Ok, se mueve hacia la izquierda, ¿cierto? Van a observar lo que ven acá. El depósito con agua, estoy acelerando el depósito hacia la derecha, pero el fluido se mueve hacia la izquierda. El fluido se va a mover con la misma aceleración con la que se movió hacia la derecha el depósito, se va a mover el fluido, pero hacia la izquierda. ¿Ok? En sentido contrario. Entonces, ¿qué está actuando en este depósito acá? Está actuando la aceleración y también está actuando, ¿quién? La gravedad. ¿Ok? Acá identificamos que está actuando dos tipos de aceleraciones. La aceleración debido al movimiento del fluido y la gravedad. Ahora, si estoy como observador en este punto A, sé que la distancia que va a haber hasta este punto A, si yo quiero determinar, por ejemplo, la presión en este punto, digo peso específico del fluido por la altura H, ¿cierto? Siempre del nivel de aguas para abajo. En este caso, diríamos que la altura H sería todo esto de acá. Esta sería la distancia H. Del nivel de aguas hacia abajo. ¿Ok? Entonces vemos que dependiendo cómo es que analizamos el problema, va cambiando las condiciones. Acá, si bien es cierto, el fluido está en movimiento, hacemos como que tomamos una foto justo antes de que empiece a oscilar. Vemos este desnivel y a partir de acá analizamos todo el problema, ¿ok? Más detalle de esto lo vamos a ver en unas 2 clases más. Vamos a ver más detalle de lo que son las fuerzas básicas. Ahorita es para que puedan entender de dónde van a salir unas formulaciones, ¿ya? Entonces,
En este esquema se analiza que existe una aceleración debido al movimiento del fluido si es que ponemos nuestro eje coordenado hacia la derecha X, ¿ok? Listo. También tenemos la gravedad y hay un término acá que le vamos a llamar gravedad efectiva, ¿ok? La gravedad efectiva va a ser igual, vamos a poner acá, la gravedad efectiva va a ser igual a la gravedad más la aceleración, ¿ok? Esta es la aceleración es la que se da en el sistema y la gravedad, bueno, debido a la Tierra, ¿cierto? Si tenemos que calcular las fuerzas másicas, vamos a decir que la fuerza es igual a la masa, al diferencial de masa, por la aceleración. Pero la aceleración está dado por todo este término. Y de acá se deduce esa formulación, ¿ya? Ahora vamos a seguir analizando esta formulación. Vamos a deducir esto. La sumatoria de las fuerzas másicas es igual a la gravedad diferencial de masa menos la aceleración diferencial de masa, ¿ok? En la parte inicial habíamos dicho que hay una consideración, que el fluido está en reposo, que no hay movimiento, por tanto, no existe esta aceleración, ¿ok? Esto es si consideramos que no existe aceleración. Si no existe aceleración, entonces me va a quedar solamente que la sumatoria de las fuerzas másicas es igual a la gravedad diferencial de masa. Pero el diferencial de masa es igual a ¿qué? Decimos que la densidad es igual a la masa entre volumen. Entonces acá sacamos que la masa o el diferencial de masa va a ser igual, a ver, sumatoria de las fuerzas másicas va a ser igual densidad, gravedad, por el diferencial de volumen. De acá hemos deducido que las fuerzas másicas es igual densidad, gravedad, diferencial de volumen, ¿ok? Acá hemos analizado estas componentes relacionadas a las fuerzas de masa. Ahora vamos a analizar estas fuerzas superficiales, ¿ya? Son las fuerzas másicas. Esta es la diapositiva que tienen ustedes en el aula virtual, que básicamente llegan a lo mismo, vemos acá. Densidad, gravedad, diferencial de volumen, asumiendo que no existe una aceleración. Ahora, las fuerzas superficiales, habíamos dicho que solamente actúan las de forma normal, ¿cierto? No existen las tangenciales, solo las normales. Entonces, analizamos acá. Y vemos que las fuerzas que están actuando son las presiones, por ejemplo en esta cara está actuando la presión por el área, la presión por su respectiva área, y así sucesivamente para cada una de las caras. Vamos a analizar solamente uno de los ejes, y lo que sucede en ese eje, algo similar va a suceder en los demás, ¿ya? Como les dije, vamos a analizar solamente un eje, vamos a elegir el eje Y, ¿ok? Estas dos. Y tenemos, este va a ser la componente 1 y este va a ser la componente 2. Entonces acá empezamos analizando. Decimos que este es, dependiendo del eje coordenado, voy a decir sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la componente 1 positivo, que da hacia la misma dirección del eje coordenado Y, menos la componente 2 negativo porque se está oponiendo a la dirección del eje Y, ¿ok? De acá desarrollamos esas componentes.
y nos sale que la presión menos la variación de presión con respecto a Y, variación de Y medios por variación de X, variación de Z, menos la presión de X, diferencial de Z, menos la variación de presión con respecto a Y, variación de Y, medios, variación del X, variación del Z. Bien. Nos estaría quedando esto. Se van estas componentes y nos queda que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a menos 2 veces variación de la presión con respecto a Y por variación de Y entre 2, variación de X, variación de Y, ¿cierto? De acá se va a ir el 2 y nos va a quedar que esto es igual a menos el gradiente de presión por la variación de X, variación del Y y la variación del Z. Y esto es igual a ¿qué? A menos gradiente de presión Y por la variación de volumen, ¿cierto? Esto va a ser volumen. Entonces, hemos deducido que en la componente Y, finalmente lo que voy a tener es la variación del gradiente de la presión, la derivada de la presión con respecto a Y, por el volumen negativo. Lo mismo va a suceder en los otros ejes coordenados. Y de ahí es que se obtiene esta expresión. Que la sumatoria de fuerzas en Y es menos la derivada de la presión con respecto a su eje por el volumen. Derivada de la presión con respecto al eje Y por el volumen, derivada de la presión con respecto a Z por el volumen. Como conclusión de las fuerzas superficiales, decimos que las fuerzas superficiales es menos el gradiente de presión por la variación del volumen, ¿cierto? Ahora, sabemos que todo esto está en equilibrio. Por tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a las fuerzas básicas más las fuerzas superficiales, y como está en equilibrio, puedo igualar a 0 la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, ponemos acá lo que habíamos deducido de las fuerzas superficiales y lo que habíamos deducido de las fuerzas básicas. Y de acá se va el diferencial de velocidad. Y nos va a quedar finalmente que la sumatoria de las fuerzas es igual a la densidad, gravedad, va a ser igual a las variaciones al gradiente de presión. Nos va a quedar esto. Que esto es igual al gradiente de presión, que es lo mismo que tenemos acá. Ahora, ¿cuándo se cumple esta ley o esta ecuación de la hidrostática? Se cumple asumiendo que el fluido está en reposo, ¿cierto? Para que tengan una idea de cuándo utilizan esta ecuación. Asumen que el fluido está en reposo. Por tanto, la aceleración es 0. Decimos que solo hay esfuerzos normales, no existen los esfuerzos tangenciales. ¿Qué más? Sabemos que el fluido tiene que estar en equilibrio, ¿ok? Esas serían las condiciones bajo las cuales se cumple que el gradiente de presión es igual a la densidad por la gravedad. Ahora, esta formulación la vamos a emplear, ¿ya? Quizás la teoría es un poco pesado, pero es necesario comprender en qué casos utilizamos las fórmulas. Vamos a ver un poco más. Manometría, ya han visto ustedes antes, es la técnica de mediciones de presión en la que se cumple que a un igual nivel hay una misma presión. Un mismo nivel, misma presión, ¿ok?
Esto ya lo han visto antes, creo que en el curso de física, así que esta parte es un recordatorio para ustedes, ¿ya? ¿En cuál punto la presión hidrostática es menor? Y me dan 4 depósitos. ¿En cuál punto es menor la presión? ¿En A, en B, en C o en D? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Ok, me ponen son iguales, son las mismas. Si no me hacen la pregunta adecuada, yo podría ponerle que su respuesta está mal. Debieron preguntarme primero, ¿es el mismo tipo de fluido en cada uno de los depósitos? Si es el mismo tipo de fluido, podríamos decir que las presiones son iguales en el punto A, en el punto B y en el punto C. Entonces, primero debieron haberme dicho que la densidad es la misma. Asumiendo que la densidad es la misma en los 4 depósitos y que las alturas desde el nivel de agua hacia el punto de referencia es lo mismo, decimos que las presiones van a ser las mismas, ¿ok? Porque se cumple que a un mismo nivel va a ser la misma presión. Por tanto, la presión no depende de la forma que va a tener el depósito, sino solamente del tipo de fluido y de la altura H. Entonces, tiene que ser el mismo fluido, ¿ok? Entonces, acá habíamos dicho que la presión es igual peso específico del fluido por la altura H, o también podrían expresarlo como la presión es igual densidad, gravedad, H, ¿ok? ¿Y esta qué presión es? Presión manométrica, ¿ok? Esta es la presión manométrica. Ahora, si les digo que estos depósitos están abiertos, están expuestos a la atmósfera, están abiertos, ¿qué tendría que hacer? Tendría que considerar esta presión, ¿cierto? Debido a la atmósfera, es lo que les decía, siempre la presión de la atmósfera nos está apretando continuamente, pero sin embargo no lo sentimos, entonces tenemos que considerar esa presión. Acá consideramos que hay una presión P sub 0 en cada uno de ellos, y que P sub 0 entonces va a ser igual a la presión atmosférica, ¿ok? Vamos a considerar que si está abierto a la atmósfera, vamos a considerar que existe una presión atmosférica. Entonces se cumple que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica, que era esta, más la presión atmosférica, ¿ok? Consideramos la presión atmosférica si es que está abierto el depósito. Ahora, a esta presión absoluta también se le llama presión total, ¿ok? A la presión manométrica también se le llama presión relativa. Y a la presión atmosférica también le llamamos presión barométrica. Pueden identificarse como cualquiera de esos nombres, ¿ok? Pueden ser que les diga, calcule la presión total. Me están pidiendo la presión atmosférica más la manométrica. Ahora, ¿a qué es igual esta presión manométrica? Esta presión manométrica habíamos visto que es igual a peso específico del fluido por la altura H. ¿Ok? Listo, esta parte ya habíamos visto antes un poco. Ahora vamos a entrar a la parte de manómetros.
Básicamente sirven para medir presiones los manómetros, ¿cierto? Vamos a ver un poco el desarrollo de esto. Antes vamos a hacer este pequeño procedimiento de ejercicio que es sencillo, pero que nos va a permitir interpretar algunas cosas. Vamos a ver acá. Nos dice, ¿qué presión soporta la esfera? Esta es una esfera. Acá tenemos una esfera que está sumergida a una distancia de la superficie, 480 metros, y el depósito está abierto. Si me preguntan qué presión soporta la esfera, tendríamos que calcular primero la presión manométrica, ¿ok? Y decimos, la presión manométrica es igual densidad, gravedad por altura h, ¿cierto? La densidad me da la densidad del agua, que es 1000, gravedad 9.81 por la altura 480. Me dicen cuánto sale la presión manométrica, por favor. Uh-huh. 4708 ya. 4708.8, vamos a poner kilopascales, ¿ok? Kilopascales, listo. Ya tengo la presión manométrica. Como está abierto, es un depósito que está abierto, vamos a considerar que es un depósito que está abierto, vamos a decir que entonces la presión que está actuando es la presión, vamos a poner absoluta, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esto sería igual a 4708.8 kilopascal más la presión atmosférica. ¿Recuerdan cuánto era la presión atmosférica? Ajá, 101.3 kilopascales. Y de acá calculan cuánto vale la presión absoluta. Que esto es en realidad lo que nos están pidiendo, ¿ok? Solamente con el gráfico nosotros podemos haber indicado 47, a ver, 08.9, ¿ok? Solamente con el gráfico nosotros podríamos haber indicado de que este estaba expuesto a la atmósfera y tendríamos que haber calculado la presión absoluta. A pesar que el problema no me diga qué tipo de presión debo calcular, nosotros tenemos que observar y vemos, ya, calculo la presión manométrica y luego, como sé que está abierto, un depósito abierto, tengo que calcular la presión absoluta. ¿Okay? No es necesario que me digan, calcula la presión absoluta, ustedes tienen que deducirlo del mismo gráfico. Ahora, esto es suponiendo que está abierto hacia la atmósfera, ¿cierto? Entonces vamos a poner, esto es para un depósito abierto. ¿Qué pasa si les digo que ahora el depósito está cerrado? El depósito está cerrado y sobre él actúa una presión de 5000 kilopascales. O sea, está sellado, pero hay una presión arriba de 5000 kilopascales. Tendríamos que calcular entonces y decir que la presión que está actuando es igual a la presión manométrica que teníamos. Ajá. A ver. Vamos a ver. A la presión manométrica que teníamos, 4708.8 kilopascales. Y a agregarle la presión que está contenida arriba. ¿Ok? Y esta sería en realidad la presión que estaríamos calculando. ¿Sí? Tendríamos que determinar
la presión que está actuando en esta zona de fluido más la presión que está contenida acá arriba. Es como que está constantemente apretando el fluido hacia abajo. Entonces va a influenciar en determinar cuál es la presión a ese determinado nivel. Va a salir esto 9708.8, ¿cierto? Lo pascal. Listo. Siguiente pregunta dice, ¿qué masa de fluido se encuentra por encima de la esfera? La masa de fluido que está actuando por encima de la esfera es todo esto de acá. Todo esto es lo que está actuando por encima de la esfera. Si me dicen qué masa, nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Y de acá deducimos que la masa es igual densidad por el volumen que está encima de la esfera. ¿Qué volumen estaría considerando? ¿Qué es lo que está encima de la esfera? ¿Qué forma va a tener esto que está encima de la esfera? Hasta este nivel, a ver. ¿Qué forma va a tener hasta encima de la esfera? Ok, un cilindro, ¿cierto? Vamos a tener que acá es un cilindro. De arriba yo voy a ver acá un círculo, es un cilindro. Entonces voy a decir el volumen del cilindro menos el volumen de la mitad de la esfera va a ser igual al volumen que está contenido acá arriba. Todo esto es el volumen que está contenido. El cilindro menos la mitad de esta esfera. ¿Ok? Y empezamos a desarrollar. Y decimos que la masa es igual a la densidad 1000 por el volumen del cilindro pi por r al cuadrado por la altura h menos el de la esfera, que es 4/3 de pi r al cubo, como es la mitad, por 1/2, ¿no? De acá, ¿cuánto sale la masa que se encuentra por encima de la esfera? En kilogramos, ¿ya? ¿Cuánto sale la masa? A ver. Tengo el radio, me dan que es 2 metros el radio. A ver, ¿me dicen cuánto sale la masa? Ya, 60, 15, ok. Vamos a poner acá. 60, 15. Ajá, esto está mejor. 6.015 por 10 a la 6 kilogramos. Esta es toda la masa que está por encima de esa esfera, ¿ok? Hasta acá sencillo, ¿cierto? Esta técnica de trabajo se van a utilizar cuando vean problemas, ¿sí? Ahora vamos a hacer un recordatorio de lo que es la manometría. En un manómetro abierto, por ejemplo, vemos que siempre se va a cumplir que a un mismo nivel existe una misma presión.
Por ejemplo, este punto está a un mismo nivel que este otro punto. Entonces, como estos dos puntos están a un mismo nivel, vamos a decir que la presión en A es igual a la presión en 1. Y acá tenemos presión en A igual a la presión en 1. Pero la presión en 1, ¿a qué es igual? Al peso específico de este fluido por la altura H más la presión atmosférica. ¿Ok? Porque está abierto, es un manómetro abierto. Entonces me va a dar esta ecuación que tenemos acá. El siguiente manómetro abierto. Vamos a hallar mismo nivel en B y en C. Tenemos un mismo nivel. Y empezamos a calcular. La presión en B, ¿a qué va a ser igual? Decimos primero que la presión en A es igual a la presión en B, están a un mismo nivel, ¿cierto? Entonces acá vamos a decir que la presión en B es igual a la presión en A más peso específico de este fluido por la altura H1, el cual nos da esta expresión. Conociendo que está a un mismo nivel A y 1, tenemos finalmente esta presión en B. En C, ¿qué vamos a tener? Es el peso específico del fluido, vamos a decir acá que hay un fluido, peso específico M, y este es peso específico simplemente, ¿ya? Entonces acá tenemos peso específico del fluido por la altura H más la presión atmosférica. Haciendo igualdades de presiones en B y en C, nos va a salir esta expresión. Y lo que ustedes tienen en el aula virtual es de frente a esta ecuación, que no es necesario que se la aprendan. Si es que ustedes saben deducirla, pueden trabajarla de esta manera, no es necesario que se la aprendan, ¿ok? Ahora, cuando son manómetros diferenciales, podemos hacer exactamente lo mismo. La presión en C igual a la presión en D. Determinamos la presión en C. Decimos que es la presión en A, que va a ser la misma hasta acá. Peso específico del fluido 1 por la altura H1 más peso específico del fluido 2 por la altura H2. En D vamos a calcular presión en E más peso específico de este fluido por la altura 3. Haciendo la igualdad nos sale esta ecuación y esto es lo que tienen ustedes en su aula virtual, ¿ya? Como le digo, no es necesario que se la aprendan. Lo que tienen que hacer es deducir cómo salen estas expresiones. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora básicamente obedece a que existe un líquido homogéneo, o sea, un líquido que tiene una misma densidad, un mismo peso específico en toda su área. Y sabemos que mientras más profundo, mayor va a ser la fuerza de presión, ¿cierto? Ahora, si yo les digo que existen varios tipos de fluidos, por ejemplo, eso lo vimos en la descarga del río Rímac hacia el mar. Vimos que habían dos tipos de fluidos. ¿Quién estaba en la parte superficial? ¿El agua del río o el agua del mar? ¿Se acuerdan? El río, ¿cierto? Entonces, acá sucede algo parecido. Tenemos, por ejemplo, en este caso, tres tipos de fluidos y vamos a determinar. Decimos, la presión en este punto de acá, a este nivel, vamos a llamarle presión 1, va a ser igual. Peso específico del fluido 1 por la altura, variación de H1, de acuerdo a lo que nos indican acá, ¿no es cierto? De H1. Si tenemos que determinar la presión en este otro punto, vamos a decir que la presión en 2 es igual a la presión en 1 más peso específico del fluido 2 por la variación de H2. Y así sucesivamente para los fluidos que tengamos.
Quiere decir que este fluido que está acá arriba va a estar ejerciendo presión sobre este otro. Por tanto, debemos incluirlo en nuestro cálculo, ¿ya? Listo. Ahora vamos a hacer un pequeño problema y con este estaríamos terminando la clase de hoy, ¿ya? Un problema que básicamente nos dice determinar la diferencia de presiones. La presión en A menos la presión en B. Tenemos en el camino, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de fluidos distintos. Cada uno tiene un respectivo peso específico. Acá tengo el peso específico A, peso específico 2, peso específico 3 y peso específico B. Sin embargo, en el color naranja vemos que hay un S. ¿Qué significaba ese S? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era ese? Lo vimos en las propiedades de los fluidos. Ajá. La densidad relativa, ¿cierto? La densidad relativa. Entonces decimos acá, la densidad relativa, S, es igual a 0.2. ¿Y esto es igual a qué? A la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Y esto es igual a peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. Me dan como dato 0.2. 0.2 entonces va a ser igual a peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. Vamos a usar el peso específico. De acá el peso específico de la sustancia es igual a 0.2 peso específico del agua. ¿Por qué se usa peso específico del agua? Porque es la sustancia más conocida que tenemos. ¿Ok? Entonces calculen cuánto vale el peso específico de la sustancia. Esto es igual a 0.2 por peso específico del agua, densidad por gravedad. 0.81. ¿Cuánto sale el peso específico de la sustancia? $1962 newtons metros cuadrados. Listo. Ya tengo el peso específico de la sustancia. Por tanto, acá vamos a decir que esto es peso específico de la sustancia, ¿ok? Para eso nos ha servido la densidad relativa. Ahora vamos a poner las alturas correspondientes. Y empezamos a calcular las diferencias de presiones entre A y B. Para esto hay una forma fácil de poder determinarlo mediante el camino barométrico. ¿Les han enseñado el camino barométrico? No se acuerdan. Quizás no se acuerdan, ¿ok? Pero si no, igual lo vamos a recordar. A ver, ¿qué dice el camino barométrico? Vamos a ver acá. El camino barométrico. El camino barométrico dice que si bajamos, vamos a sumar. Si subimos, vamos a restar. ¿Ok? Esto nos dice el camino barométrico. Entonces empezamos a desarrollar. Decimos, la presión en A. Presión en A. Estamos en este punto de acá, ¿cierto? Presión en A. Vamos a empezar acá. Decimos, la presión en A va a ser la misma. Va a ser la misma en este punto
en este otro punto. Uy, ¿qué está pasando acá? Va a ser la misma en este punto que tenemos acá, va a ser la misma acá, y finalmente, me está fallando la pizarra. Ya, la presión va a ser la misma en estos puntos de acá, porque estoy a un mismo nivel, misma presión. Entonces, acá estoy con la presión en A. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir o vamos a bajar? ¿Qué hacemos en este caso? Bajamos, ¿cierto? Si vamos a bajar, ¿qué signo vamos a emplear según el camino barométrico? Positivo. Entonces acá vamos a decir que presión en A más peso específico del fluido A por la altura H1. ¿Ok? Ya estamos en el punto de acá abajo. Ahora, mismo nivel, misma presión. De acá me traslado al otro lado. Ya estamos en este otro punto. De acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir o vamos a bajar? Vamos a subir, ¿cierto? Y si subimos, vamos a restar, perfecto. Menos peso específico de la sustancia por la altura H2. Estamos ahora acá arriba. Mismo nivel, misma presión. Me traslado al otro punto. De acá vamos a bajar. Si bajamos, ¿qué signo vamos a emplear? Suma, perfecto. Suma de peso específico 2 por la altura H3. Ahora estamos en este otro nivel. Mismo nivel, misma presión. Nos trasladamos para acá. Vamos a subir. Si vamos a subir, ¿qué signo ponemos? Negativo, perfecto. Vamos a poner entonces peso específico del fluido 3 por la altura H4. ¿Ok? Pero este H4 es una altura vertical. Quiere decir que si tengo acá mi tubería y este tiene un determinado ángulo θ y les doy esta distancia, por ejemplo W, ustedes tienen que tomar esta distancia de acá vertical. Esto sería H4. Sería igual W por seno del ángulo. ¿Ok? En este caso, ¿qué pasó? En este caso les estoy dando la distancia vertical. Entonces ponemos de frente H4. Pero si me dan la longitud que tiene esta tubería y el ángulo, tendría que calcularlo en función a este. ¿Ok? Entonces tenemos H4. Ahora estamos en este punto de acá, H4. Mismo nivel, misma presión. Me trasladé a este otro punto. De acá, vamos a decir que existe una distancia hasta este nivel llamada H5. Entonces, vamos a bajar. Si bajamos, entonces sumamos, ¿cierto? Va a ser peso específico en B por H5. Estamos en este punto y este punto va a tener la misma presión que este punto de acá. Entonces va a ser igual a la presión en B. Ordenando vamos a tener lo que nos están pidiendo. Presión en A menos la presión en B es igual a peso específico de la sustancia por H2 más peso específico 3 por H4 menos peso específico en A por H1 menos peso específico 2 por H3 y menos peso específico B por H5. ¿Ok?
Esta sería la respuesta que nos están pidiendo. Quiere decir que si nos dan datos de los pesos específicos y de las alturas, voy a poder calcular un determinado valor para la diferencia de presiones, ¿ok? Un determinado valor estaríamos calculando. Hasta acá, ¿está claro con el camino barométrico? Está abierto. Les pongo el dibujo y les pongo acá que está abierto. ¿Cómo varía esta expresión que hemos calculado? Básicamente diríamos, de acá vamos a considerar que es depósito A abierto, ¿ya? Depósito A está expuesto, ¿ok? Entonces tendríamos que la presión, muy bien, ¿qué pasó ahora? Tendríamos que la presión en A, ya, felizmente no se borraron las respuestas, a ver. Ya, tendríamos atmósfera, listo. Tendríamos que la presión en A le agregamos la presión atmosférica. Menos la presión en B va a ser igual a ese valor que estemos calculando, que habíamos determinado acá, ¿ok? Y de esta forma estaría cambiando la expresión. Ahora, ¿qué sucede si ahora les digo... Ay, disculpen. ¿Qué sucede si ahora les digo que en este punto, que en la zona que está en verde, si el color verde corresponde a aire? ¿Cambia la expresión que habíamos determinado inicialmente? ¿Va a cambiar la expresión, creen? Ya, ahora sí. Listo, ya. Ponen que no, o sea, va a ser la misma expresión. A ver, vamos a analizar entonces. Hasta este punto, creo que está claro, ¿cierto? Hasta el punto de acá, porque todo esto se va a cumplir el camino barométrico hasta este punto H2, ¿cierto? Hasta la elevación H2. Entonces vamos a copiar la expresión hasta acá, porque a partir de acá vamos a ver qué sucede, ¿ya? Vamos a copiar y vamos a decir. Entonces acá terminamos y decimos que la presión en A más peso específico de A por H1 menos peso específico de la sustancia por H2. Hasta acá hemos llegado a este nivel de acá. Ahora me dicen que todo esto es aire. ¿Qué sucede con el aire? Como es un gas, no existe una interacción entre moléculas. Por tanto, la presión va a ser la misma en todos lados. Quiere decir que la presión que he calculado acá va a ser la misma acá, acá y en todos los puntos. Por tanto, puedo decir que ahora ya me trasladé acá abajo. Porque la presión va a ser exactamente la misma. Eso se cumple cuando es
un gas. En este caso les dije aire, ¿ok? Entonces, cuando es aire, la presión voy a considerar que es la misma. Es como que si les dijera ahorita, ustedes están quizás en su escritorio, están sentados, yo les digo, la presión que tienen en el techo ahorita de su pared, ¿va a ser la misma que la que están ahorita ustedes? Pueden decirme, hay una ligera variación, sí, muy pequeñita, pero puedo considerar que es la misma. Entonces lo mismo sucede acá. Esta variación que existe de alturas, voy a considerar que simplemente es la misma por ser aire, ¿ok? Entonces la expresión se vería cambiada. Diríamos que ahora ya estamos en esta zona de acá abajo. Acá decimos que mismo nivel, misma presión. Entonces de acá empezamos a subir hacia lo que es esta altura H4. Entonces diríamos que acá continuamos en H2, de H2 continuamos acá, que es menos peso específico 3 por H4 más peso específico B por H5, y esto va a ser igual a la presión en B. Vemos que cuando es aire, sí la expresión se ha visto cambiada. ¿Queda claro la parte cuando incorporamos el aire? ¿Sí? Si yo les pongo un problema en el que les digo que un cierto tramo es aire, van a poder considerar lo que es la misma presión, ¿ok? Lo que sucede es lo que les decía, cuando es un gas, cuando es aire, no existe una interacción entre las moléculas, por tanto, la presión va a ser la misma en todos lados. Acá, si he obtenido una presión hasta acá, esta va a ser la misma en todos los puntos relacionados a ese tipo de fluido que es el aire. Entonces, si estoy acá de frente, me puedo pasar a este punto. Y de acá, digo que como estoy a un mismo nivel, mi presión, ya pasé a este otro lado. ¿Sí? Lo que les decía, estamos en una habitación y ahorita la presión en la que estoy ahorita sentada con respecto a lo del techo va a ser casi la misma. No va a haber una variación. Entonces, como no existe una variación de presiones, voy a considerar que cuando es aire, la presión va a ser la misma, ¿ok? ¿Queda claro? Sí, excelente. Sí, las PPTs las estoy pasando al delegado, ¿ya? Tal como lo estamos escribiendo, igual lo estoy pasando al delegado. Cualquier cosa, si me olvido, él me tiene que hacer recordar. ¿Ok? Pero ahorita mismo se lo paso mejor. Vamos a guardarlo para no olvidarlo. Listo. Sí, lo convierto a PDF y lo estoy pasando, no te preocupes. A ver. Ajá, tenemos al profesor Gary Durán, a ver. Sí, ¿qué tal, Carmela? Buenos días. Buenos días. Sí, se escucha. Vaya, gracias. Te repito un minutito para hablar con los chicos sobre los laboratorios, a ver si es que tiene alguna duda. Buenos días, jóvenes. Quería aprovechar estos minutitos para ver si todo está claro acerca de los laboratorios en los cuales se han inscrito. Hay uno que es el virtual y hay dos grupos que son presenciales, ¿no? Entonces, lo que quería verificar es que si todo está claro sobre esto. Algo importante, mientras alguien haga alguna consulta,
recordar que aquellos que están inscritos en los laboratorios presenciales, se hace necesario completar una carta de consentimiento, ¿sí? Esta carta de consentimiento es virtual, ¿ok? Entonces se les envió un email más o menos el 7 de agosto, donde se les informaba sobre los laboratorios presenciales y la importancia de llenar estas cartas de manera online a partir de un link, ¿no? Porque esto es, digamos, importante para poder ingresar al campus, ¿no? En la sesión número 2 que va a ser presencial. Si es que alguno que esté escrito en el laboratorio presencial no lo ha hecho, uno podría buscar el email que se le envió el 7 de agosto o se podría entrar al aula virtual. De aquí a unos días se va a hacer una publicación en anuncios indicando este link, ¿no? Para que lo puedan completar, ¿ok? Acordarnos de que el primer laboratorio es virtual para todos los grupos y el segundo laboratorio es presencial, ¿no? Solamente para los grupos que son presenciales, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta. A ver, buenos días, sí. Profesor, adelante. buen día. Buenos días. Sí. Disculpe, si yo me he matriculado en virtual, ¿podría haber la opción de que agarre presencial? Sí, habría que coordinar en el primer laboratorio, ¿no? Que tengas con tu profesor o tu profesora. Se tendría que, ¿cómo se llama? Coordinar eso. Pero ahí yo tendría que consultar, ¿ya? Porque, o sea, tú no estás en un grupo presencial. Pues yo no sé si la universidad va a cruzar esa lista con los que llenen la carta de consentimiento. ¿Ok? En todo caso, déjame consultar. También les informaré a los profesores del laboratorio, ¿no? Si es que alguien que está en un grupo virtual puede asistir solamente llenando la carta de consentimiento, ¿no? ¿Ok? Por más que no esté matriculado en el grupo presencial, ¿no? Pues eso, digamos, sí hay que consultarlo porque lo otro es mucho más fácil, que uno de presencial quiera ir virtual, ¿no? Eso se maneja internamente, pero el otro que es asistencia al campus y no estar matriculado en el grupo presencial, entonces no sé si la universidad tiene algún procedimiento establecido sobre eso, ¿no? Eso tendría que verificarse, ¿no? Sí, por favor, porque he visto que alumnos que se han matriculado en presencial lo van a dejar y lo van a tomar virtual. Sí, hasta lo han hecho. Bueno, y sí, yo hablo por otro ¿no? Sí, por eso digo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en concreto no agarré. Claro, sí, sí entiendo. Lo que pasa es que voy a tener que preguntar si es que se puede. No sé, ¿no? O sea, tú podrías llenar esa carta de consentimiento, el link se lo vamos a dar, pero tendríamos que preguntar porque tú estás en un grupo virtual, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer en verdad la consulta a la universidad. Igual nos manda un correíto ahí. No, en verdad va a ser por gusto, porque tengo como 100 emails de chicos que se quieren cambiar de un lugar a otro, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es manejar todo por los profesores del laboratorio, ¿no? En la primera sesión del laboratorio, ahí se va, los alumnos van a indicar qué es lo que están queriendo y de esa forma se va a organizar ya para el segundo laboratorio. Y en el caso tuyo o aquellos que quieran ir a la presencial, están en una virtual, ahí sí voy a tener que consultar cómo se podría hacer, ¿no? Obviamente tu caso está de que no has conseguido cupo en la presencial, ¿no? Por eso que no te has matriculado en una presencial, obviamente. Sí, no había, estaba todo lleno. Claro, exactamente. Entonces yo voy a hacer esa consulta, sí, cuando yo pero después del primer laboratorio donde ya todos digan, yo quiero, o sea, yo quería acá, pero no conseguí el cupo, yo no estoy en Lima, no pude ir a la presencial, ¿no? Sí, hay varios casos así. Entonces, una vez que consolidemos eso, yo ya seguramente voy a saber
esta respuesta, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la primera sesión de laboratorio, hay que indicar al profesor de laboratorio esta solicitud de cambio, ¿no? O de estar en una virtual e ir a la presencial, o estar en la presencial e ir a la virtual, ¿no? Ok, entonces esto va a ayudar bastante para organizar, porque todos los cambios van a ser para la segunda fecha, que esto había en octubre, noviembre, ¿no? Ok, entonces para hacerlo un poco más ordenado, lo vamos a hacer a través de los profesores de laboratorio, ¿no? Sí, a ver, por ahí preguntaron si tienen que llevar algo de la prueba. No, Alejandro dice, ¿tenemos que ir con pruebas COVID? No, no tienen que ir con pruebas COVID. Hay un protocolo que se les va a proporcionar, en el cual ustedes van a llenar una aplicación, hay una encuesta en una aplicación de la universidad, el mismo día antes de salir de su casa lo tienen que llenar, y en función a eso, obviamente, se les va a dar pase al campus o no. Bueno, las preguntas son más que todo por el tema de la salud, ¿no? Pero también van a tener que cumplir ciertos criterios de protección personal, ¿no? Entonces va a haber todo un detalle sobre eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que eso en verdad sería todo, para que tenga un poco más de detalle. En el primer laboratorio, informar a su profesor o profesora de laboratorio la intención de, en el segundo laboratorio, asistir de manera presencial o virtual para poder hacer ese consolidado, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, muchas gracias, Carmela, por el tiempo. Gracias, Gary, por tus palabras. Ok, hasta luego, gracias. Listo, hasta luego, cuídate. Listo, chicos. Hemos terminado acá la clase de hoy. Por favor, lo que mencionaba el profesor Gary Durán, mucha sinceridad al momento de llenar la encuesta, ¿sí? A veces, por querer asistir al laboratorio, pónganse que están con fiebre y pongan de que no tienen fiebre, porque han tomado una pastilla. Mucho cuidado, chicos, están hablando de la salud de todos sus compañeros, ¿sí? Mucha sinceridad al momento de llenar su encuesta. Listo, chicos. Aquí hemos terminado la clase de hoy. Si no tienen más preguntas, estamos terminando ahí. Por favor, le había pedido al delegado, a Renzo, que me facilite una lista, para facilidad del profesor Gary, con quienes van a poder asistir a la sesión virtual y quienes no van a poder asistir a la presencial. Si, por ejemplo, algunos se inscribieron en la presencial, pero todavía están en provincia y no pueden asistir, o por motivo de salud no van a poder asistir a la presencial, pónganlo ahí en la lista que van a asistir a una virtual, que están pidiendo una virtual para poder enviar esto al profesor de laboratorio y pueda tener en cuenta y poder hacer el cambio oportunamente. ¿Ok? En el caso de su compañero Aarón, creo que era, que quería el contrario, más bien que él se ha inscrito en una virtual y quiere un presencial. Vamos a hacer la consulta del caso, ¿ya? Pero por favor, necesito esa lista ya, antes de las 11 de la mañana. Necesito que Renzo me envíe la lista de todos, indicando si van a hacer algún cambio en la modalidad que está como presencial. ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta adicional? A ver, me preguntan por acá. A ver, ¿alguien levantó la mano? Valeria. Dime, Valeria. Una consulta. Hay un ejercicio de la clase práctica en el cual tengo dudas. No sé si podría preguntarle a usted o tengo que hacerlo directamente al profesor. A ver, si es pregunta
conceptos y todo eso, tendría que ser conmigo. Si es una pregunta sobre si considero un dato o no, eso tendría que ser con el mismo profesor de práctica. Sucede de que el peso específico es verdad que es la masa sobre el volumen por la gravedad, ¿verdad? Peso específico, densidad por gravedad. Ajá, pero el profesor en uno de los ejercicios no lo había considerado, o sea, esa era mi duda, de que tomaba la masa como sobre el volumen, perdón, y no consideraba la gravedad. Entonces, eso sí o sí tiene que ser colocado, ¿verdad? Porque no estamos hablando de densidad, sino de peso específico. Ok, acuérdense que el peso específico, ¿a qué va a ser igual? A ver, vamos a poner acá. Peso específico. Peso específico es igual al peso entre el volumen, ¿cierto? Pero también decíamos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Esta es la forma como pueden encontrar. ¿Ya? En todo caso, de repente, por eso puede ser que se le haya pasado y ustedes no le han dicho nada. Como les digo, a veces nosotros sin querer cometemos algún error, ¿no? No ponemos bien un dato como hace un momento que ustedes me corrigieron. Profesor, acá está mal, ok, están atentos, eso es bueno. Y uno es humano y puede cometer algún pequeño error, pero si en ese momento ustedes ven que hay un pequeño error, tienen que decirlo en el momento al profesor. Indicar, profesor, acá le falta este dato. Ah, ya, el profesor lo va a considerar, o de repente les va a explicar por qué no lo ha considerado. Sí, pero las formulaciones son las que ven ahí para el peso específico. Muchas gracias, sino que pasa que los días que me toca fluidos en práctica tengo un internet muy malo y es por eso que no pude comunicarle en ese mismo instante y aprovecho el momento para que usted me pueda solamente aclarar esa duda. Gracias por responder a mi pregunta. Ok, si no, a través del delegado puedes escribirle y decirle, profesor, consulta para el profesor de práctica, ya el delegado transmite la consulta para el profesor de práctica y la siguiente clase él puede volver a tocar ese tema y decir, ah, esto lo consideré de esta manera, ¿no? De tal manera que ustedes despejan sus dudas. Listo. A ver, no hay más consultas, ¿cierto? Bueno, chicos, gracias por su atención para la clase del día de hoy. Los espero en la siguiente clase. Sí, Brian. Ya, no tengo más consultas. Listo, chicos, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.